Pues buenas noches a todas, a todos. Gracias por conectarse a esta sesión especial con los especialistas, con personas, algunas amigos, colegas también de la doctora Inés, del doctor Rafael, de los tutores. Creo que estos últimos módulos son muy buenos porque permiten pues traer a la mesa temas que están en la coyuntura, temas que son muy eh, a nivel de cancha, personas que están trabajando desde la base y que llevan mucho tiempo en la construcción, ¿no? Tanto de instituciones como en la construcción del pensamiento. Y esta noche nos acompaña la hermana Leti Valderrama. Ella, a quien saludo. La verdad es una persona, una mujer que estimo mucho, que ha hecho un trabajo muy intenso en pro de las personas migrantes. Y brevemente voy a dar algunos datos de profesionales de la hermana. Ella es misionera escalabriniana, tiene una licenciatura en filosofía social con especialidad en movilidad humana en la Universidad Urbaniana en Italia. Es licenciada en comercio internacional por la Universidad de Guadalajara aquí en México. Es Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo. Es doctora honoris causa por parte de la Fundación Honoris Causa de la Universidad Antropológica, perdón, de Guadalajara y el Senado de la República. Desde el 2018 es la diocesana de Migraciones en la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, en España. Y es fundadora en 2003 del y refugiados en México. Es una organización que acompaña a las personas migrantes y víctimas de delitos graves y a refugiados, defensoras y defensores de derechos humanos. Fue secretaria ejecutiva de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Mexicana durante 2007 hasta 2013. Ella va a compartir con nosotros, ha estado trabajando en los últimos años y en el último tiempo está trabajando mucho en la parte europea, pero pues qué mejor que la hermana Leti para darnos su presentación. La hermana va usted a tener aproximadamente una hora, aproximadamente una hora y media perdón, 40 minutos, hermana. Va a tener 40 minutos para que usted nos presente los temas que ha estado trabajando, temas que usted ha documentado y que considere importantes que los estudiantes conozcan. Y después de esos 40 minutos abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Así que les pido a las y a los estudiantes si pueden ir anotando sus preguntas y como lo hacemos en las sesiones, si pueden escribir en el chat, ir pidiendo la palabra para nosotros tutores tener un orden de quien va pidiendo la palabra y así devolver las preguntas. Entonces, hermana, pues tiene usted 40 minutos. Solamente le comento que hay estudiantes que están trabajando temas muy diversos, temas desde inserción local, deportados, mujeres, población LGBT, solicitantes de asilo, refugiados, desplazamiento interno. Hay una estudiante que está trabajando con población saharaui, con los campos de refugiados. Entonces, pues, hermana, el micrófono es de usted y muchas gracias por acompañarnos. Tu micrófono está en mute. Ok, listo. Listo. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a la doctora Barrios y a Alonso, querido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh, y bueno, yo voy a tratar de compartir con ustedes pues el camino que hemos estado haciendo en estos últimos años. Como ya dijo Gabriel, estoy aquí en la Guadalajara de España. Y desde esta experiencia y el camino que estamos haciendo aquí con las personas migradas y refugiadas que llegan a esta ciudad y a la provincia de Guadalajara, eh, pues trataré de compartir con ustedes el camino recorrido. Eh, una pregunta, ¿se escucha bien? ¿Está Sí, bien se escucha muy bien. la voz?
Bueno, Sí, yo le propuse a Gabriel compartir a la persona migrada y refugiada como sujeto social y constructor de comunidades interculturales. Esa es más la línea que voy a ir desarrollando con ustedes desde la praxis, desde lo que las mismas personas migradas y refugiadas han ido recorriendo y pues, con el grupo de personas con las que yo estoy trabajando en estos momentos, o acompañando, mejor dicho, desde la pastoral. Bueno, para que ustedes se sitúen y conozcan un poco el contexto en donde estamos acompañando a las personas migradas y refugiadas en esta ciudad. Eh, la ciudad de Guadalajara está dentro de la provincia de Guadalajara, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Guadalajara está a 45 kilómetros al este de Madrid. Eh, Guadalajara no es una ciudad sumamente importante, sin embargo, tiene un corredor industrial, un polígono industrial en donde las personas migradas y refugiadas que tienen una situación regularizada eh, pueden tener posibilidades de trabajo regularizado o trabajo formal. Por lo tanto, Guadalajara es una ciudad pequeña. Como provincia somos 280,000 personas. Como ciudad, Guadalajara es también la capital de la provincia, somos apenas 83,000 más o menos habitantes. Y en esta región son alrededor de 33,000 personas migradas y refugiadas que viven en esta localidad. Entre ellos son 18,000 mujeres y 19,000 más o menos hombres, no me equivoco. Eh, Perdón, 20,000 hombres y 18,000 mujeres. Eh, eh, la provincia, somos 38,000 personas migradas y refugiadas que estamos en esta región. Eh, Cuando hablo de estas cifras, son cifras tomadas de las estadísticas institucionales y que hablan de las personas migradas y refugiadas que están empadronadas en esta ciudad. Para estar empadronado en esta ciudad no necesitas estar regularizado, necesitas tener un domicilio que identifique que tú estás viviendo aquí en esta ciudad. Por lo tanto, no necesariamente habla de personas regularizadas, pero sí de personas que somos de nacionalidades distintas a la española. Bueno, la presencia de las personas migradas y refugiadas tiene muchos procesos hasta llegar a una concientización o concienciación de la persona reconocerse como sujeto social y partícipe de la reconstrucción comunitaria desde la interculturalidad. Eh, Siendo este un país de oportunidades o de destino, la verdad es que los primeros momentos de arribo a la ciudad suelen ser muy complicados para las personas por diferentes factores. Algunos de ellos, el tema del idioma, como una necesidad básica para la comunicación. Eh, Sumado al tema del idioma, el tema del trabajo, la vivienda, las redes comunitarias, familiares, la salud emocional y médica, la regularización migratoria y la necesidad de abogados especialistas en migración, entre otros. Aquí esta ciudad
no siendo una ciudad fronteriza, pero sí siendo una ciudad de destino o de tránsito para algunas personas, llegan o la mayoría o las poblaciones más numerosas está en primer lugar las personas de Rumanía, de Marruecos, Bulgaria, Colombia, Perú, Ecuador, Nigeria, República Dominicana, China, Argelia, Ucrania, Venezuela y Senegal. Son las poblaciones que tienen mayor número de habitantes, y cuando hablo de mayor número de habitantes estoy hablando de Rumanía, que llega más o menos a los 14.000 las 14.000 personas que están aquí asentadas en esta provincia y en esta ciudad, hasta la gente de Senegal, que son apenas 98 personas eh, empadronadas aquí en la región. Y es el mayor número de habitantes. No con esto quiero decir que no hayan otras poblaciones, por ejemplo, centroamericanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, que están aquí en la zona, pero en menor proporción. Estos que les he comentado es los habitantes que más numeración tienen. Bueno, estas necesidades básicas tan importantes y necesarias de resolver atrapan la cotidianidad de las personas migradas y refugiadas, que en los primeros momentos de su llegada se convierten en una urgencia primaria, como es el encontrar trabajo, la regularización y la vivienda. Estas situaciones tan básicas son muchas veces un factor que de verdad atrapa a las personas para resolverles en un primer momento que todo lo demás, eh, que todo lo demás implica que hasta las mismas redes comunitarias muchas veces pasan a un segundo término, porque la urgencia por resolver las necesidades de trabajo y de vivienda eh, dejan de lado hasta la vida de ocio o el permitirse tener tiempo de encontrar redes comunitarias que sean soporte en los momentos complicados de su primer llegada a esta ciudad. Bueno, desde hace 14 años, las hermanas escalabrinianas estamos aquí en esta ciudad trabajando a través de la pastoral de las migraciones y tratando de hacer una concienciación tanto en la iglesia local y en la comunidad local como una concienciación con las personas que llegan aquí a esta ciudad. Y la concienciación tiene que ver mucho con la misma comunidad y con las mismas personas. De urgencia de crear lazos comunitarios y también de estos lazos comunitarios verlos pues reflejados a lo que hoy quiero tratar de explicarles, porque ha sido un proceso, insisto, desde hace 14 años que las personas han venido haciendo. El tomar conciencia que son sujetos sociales y que son constructores de cambio y de constructores de comunidades interculturales. Bueno, hablaré del proceso que hemos estado haciendo en 3 escenarios. Primero con las personas migradas y refugiadas. Una concienciación de darse cuenta el papel importante que ellas tienen, el papel importante que ellas son en su arribo a esta comunidad y en la riqueza, sobre todo cultural e intercultural, a la que hoy hemos llegado o han llegado, por así decirlo.
Yo tengo aquí desde julio del 2018, por lo tanto, hay 11 años de camino previo a mi arribo. Eh, este camino previo tiene que ver mucho o la parte por la que nosotros, las hermanas que me antecedieron llegaron, ha sido por la parte celebrativa de las fiestas religiosas de la gente, sobre todo latinoamericana, peruana, ecuatoriana y colombiana. Por esta parte, las hermanas llegaron a trabajar el tema de la construcción comunitaria, perdón, y brasileña también. Empezaron a celebrar las fiestas patronales de algunas de las personas que están aquí, sobre todo con las personas ecuatorianas, el la celebración de la Virgen del Quinche, con las personas peruanas, la celebración del Señor de los Milagros, que son fiestas muy importantes y que unen a la población ecuatoriana y peruana que estaban aquí que están aquí en esta región. Bueno, pues estas celebraciones fueron el punto de arranque para empezar a unir y a provocar estos lazos comunitarios y estos lazos identitarios que les pudieran empezarse a reconocer y a conocer que, pues, que estaban aquí. Esto no estaba o esto no lo había eh, eh, propiciado la iglesia local. No obstante, hay personas ecuatorianas, dominicanas, que ya tienen aquí más de 20 años, 21 o 22 años. Pero todo este tiempo que ellas estuvieron aquí, no hubo esta cercanía. Simplemente la gente llegó, trabajó, empezó a regularizar su situación y bueno, siguió metida en este mundo laboral. Cuando empieza estos procesos celebrativos de sus fiestas patronales, las personas empezaron a celebrar y a identificar solo desde sus ambientes celebrativos. ¿Me explico? No había una conexión o una interconexión entre las diferentes celebraciones. Era como, bueno, los peruanos, los famosos guetos que nosotros conocemos o identificamos también en los Estados Unidos, ¿no? Los peruanos por allá, los ecuatorianos por acá, los brasileiros o los dominicanos. Era más o menos este trabajo que se empezó a hacer con las primeras hermanas que me antecedieron. Esto, eh, a raíz de mi llegada y de la concienciación que ellos mismos, que las mismas personas fueron dándose cuenta que esta ciudad iba más allá de solamente una población determinada, que no eran solamente la población ecuatoriana o peruana o brasileira o de estas nacionalidades específicas, sino que, que la presencia de otras personas iba siendo notoria y que iban teniendo un papel también significativo aquí en la ciudad. Bueno, yo me encuentro con estos grupos en el 2018 y empiezo a preguntar el papel que estaban teniendo en la ciudad, en la iglesia, en las parroquias, más allá de solo los eventos celebrativos religiosos. Empecé a preguntar, oigan, ¿y ustedes forman parte de la vida de la parroquia?
es decir, participan también en la vida celebrativa, participan en la toma de decisiones. La ciudad, la localidad, les ha incluido en la vida cultural de la ciudad. Ustedes forman parte de las fiestas celebrativas porque ya tienen un tiempo aquí caminando y de alguna manera u otra la ciudad se ha dado cuenta que ustedes están aquí presentes. Y la gente empezó a decir, pues no, no, porque nos hemos enfocado a celebrar nuestras fiestas particulares y siempre dentro de un ambiente de la iglesia, pero, y claro, el ayuntamiento de Guadalajara nos ha visto que nosotros estamos constituidos en grupos, no en asociaciones, pero sí en grupos, y que bailamos y que nos presentamos en algunas fiestas, pero no nos ha considerado. Por lo tanto, esta toma de conciencia de la gente empezó a ayudarlos a decir, pues mira, vale la pena que primero nosotros nos demos cuenta que somos un grupo importante dentro de la ciudad, pero que también queremos que el ayuntamiento nos tome en cuenta ya no como, bueno, unos agregados, sino como una población que juega un papel muy importante en la ciudad, más allá de ser quienes cuidamos a las personas mayores, quienes cuidamos a los niños, a las niñas, que es, más allá de ser solo meros trabajadores aquí en la ciudad, somos también sujetos que estamos siendo constructores de esta nueva comunidad y además aportamos también con nuestra riqueza y con nuestra cultura. Pues esta toma de conciencia hizo que se construyera un grupo con diferentes nacionalidades. El primer encuentro que nosotros tuvimos y que fue como el punto de partida para lo que hoy este papel que juegan eh, fue formado por personas de Ecuador, de Perú, de Venezuela, de España y, bueno, yo que soy de México y de República Dominicana. Con este pequeño grupo de personas y con esta necesidad de ver que en la ciudad había otras realidades y otras presencias que no eran propiamente de una presencia católica, ellos dijeron, mira, Leti, no queremos seguir siendo solo una presencia con una mirada desde la religión católica. Queremos que este espacio trascienda de la presencia católica y queremos que en este espacio entre también personas musulmanas, marroquíes, que es en su mayoría la gente que está aquí. Queremos invitar también a las personas de la Europa del Este, sobre todo de Bulgaria y de Rumanía, que son una población mayoritaria, y queremos ir más allá de solo tener una presencia para celebrar nuestras fiestas. Queremos que se den cuenta de otras realidades que nosotros estamos viviendo y que necesitamos que las cosas poco a poco vayan cambiando. Y a mí esto me pareció muy magnífico porque este toma de conciencia de ver que aunque era una población ya presente aquí, seguía siendo invisibilizada
y la promoción hasta donde se había llegado hasta en 2018, pues sí, había sido muy rica porque se había creado una cierta comunidad, pero muy identitaria, y que ahora era importante dar pasos que trascendieran a solamente un grupo que les identificara con su país, a pasar a ser un grupo más intercultural y con otra mirada transformadora y de trabajo en la política doméstica. Entonces dejaron de llamarse o identificarse solo como el grupo de Ecuador, el grupo de Perú o el grupo de Brasil. Para ellos mismos se dieron el nombre de llamarse Tierra de Encuentro. A través de este grupo de Tierra de Encuentro, no quisieron darle ninguna connotación política, sino desde este proceso de Tierra de Encuentro, ellos dijeran, mira, le llamamos Tierra de Encuentro porque nos hemos encontrado, pero también como Tierra de Encuentro para vivir este proceso de encuentro con la gente local y con las autoridades. A mí me pareció magnífico. ¿Qué, empezaron a hacer a través de esta concienciación que, insisto, ellos mismos fueron tomando? Empezamos a utilizar los espacios de la parroquia para hacer otro tipo de actividades no convencionales dentro de las instalaciones parroquiales, para dar oportunidad a que a la vida comunitaria se agregaran estas otras personas de otras religiones o de otras espiritualidades, pero que permitieran la construcción comunitaria intercultural. Y entonces empezamos a utilizar los salones parroquiales para hacer yoga, para bailar zumba. Empezamos a hacer grupos de senderismo y a través de estos espacios se empezaron a reunir mujeres de Marruecos, mujeres de España, pero que no tienen ninguna afinidad religiosa, que se llaman ellas mismas ateas o gnósticas, pero que vieron estos espacios como una oportunidad para construir espacios más allá de una experiencia religiosa. Empezamos a hacer senderismo y esta realidad les dio oportunidad a las mujeres y a quienes hacíamos estas actividades a recontarse, a darse la oportunidad de contar las experiencias que las personas estaban viviendo más allá de la necesidad y la urgencia de encontrar trabajo y de encontrar vivienda. Empezaron ellas y ellos a contarse pues las precariedades de trabajo que estaban teniendo, la ausencia de posibilidades de acceso a derechos sociales básicos de aquí de la ciudad, y sobre todo quienes tienen una posibilidad de tener trabajo regularizado, la experiencia que estaban viviendo en el trabajo esclavizado a través de las ETT, estas empresas del outsourcing que contratan y que hacen un trabajo muy inhumano, ¿no? Se dieron cuenta entonces que había otras realidades a las que tenían que abordar. Y este grupo de Tierra de Encuentro, en una reunión posterior que tuvimos, me dijeron, mira Leti, hay estas realidades, pero todavía no somos un grupo que tenemos una cohesión en trabajo de defensa y de lucha de derechos laborales. Sin embargo, sí hay algo que nosotros tenemos
y que lo tenemos muy fuerte, que es la presencia cultural, el desarrollo cultural, y a través del desarrollo cultural queremos entrar a hacer una incidencia en la ciudad con la autoridad local, porque de ahí queremos partir a otra búsqueda de derechos, además de sociales, culturales, también laborales. ¿Va? Insisto, todo es un proceso que ellos han estado haciendo y que para mí me parece muy importante y muy rico compartirlo con ustedes. ¿Qué fue entonces lo que pasó? Eh, Se dan cuenta de que hay estas ausencias y estos derechos laborales a los que hay que trabajar, pero que no tienen una fuerza y una cohesión todavía fuerte. En donde sí tienen una fuerza es en la presencia cultural y es a través de ella por donde entran a hacer un intercambio, empiezan a tener un primer encuentro con la administración pública, con el concejal de Bienestar Social y de Migración y con la concejal de Cultura de la ciudad. Fíjense, han pasado más de 10, 11 años y es la primera vez que este grupo y que esta presencia de personas, algunas de ellas con una experiencia de vida de 21 años aquí en la ciudad, tienen por primera vez un encuentro con los funcionarios públicos de la administración, con el concejal de Cultura y de Bienestar Social, que son los responsables de la presencia de las personas migradas y refugiadas aquí en la ciudad. Y les empiezan a contar primero con el concejal social, oye, mira, nosotros estamos aquí desde hace bastante tiempo, hemos estado presentándonos en diversas actividades culturales cuando celebramos nuestras fiestas patronales. Eh, la administración nos conoce, pero nos hemos dado cuenta que para la administración nosotros hemos estado invisibilizados. No, la administración solamente nos ha visto como personas trabajadoras, pero no nos ha visto como, como ciudadanos y como personas que vivimos aquí, que somos un aporte eh, cultural, intercultural, religioso para la ciudad. Por lo tanto, nos gustaría formar parte de la vida cultural de la ciudad, en las ferias del libro, en la fiesta de la ciudad y en algunos otros espacios que la ciudad tiene y que celebra a lo largo del año. Y el concejal, chico bastante joven, pero bastante abierto también, dijo, bueno, pues es verdad, tienen ustedes razón, eh, no no nos hemos dado cuenta de la presencia de ustedes como actores también de la vida comunitaria e intercultural que ya vive aquí. Insisto, es el 12% de la ciudad, de la población, somos personas migradas y refugiadas. Es una población bastante significativa y el no darse cuenta de la presencia de estas personas habla de la mirada y del proceso que todavía la ciudad necesita ir dando porque para algún sector los migrantes son objeto de caridad y para la ciudad los migrantes son objeto de trabajo, pero no sujetos transformadores. Bueno, este concejal se anima y nos dice, Bam, ¿qué les parece si empezamos a pensarnos cómo concienciar a las personas, a la comunidad,
de la presencia de ustedes y bueno, pensemos en una feria intercultural y vayamos pensando en incluir a toda la comunidad no de diferente nacionalidad que está presente en la ciudad para que nosotros nos demos cuenta de su aporte y de lo que están ustedes eh, eh, compartiendo también con nosotros. Se pensó en hacer una feria intercultural, llegó COVID y esto no se dio. No obstante, la primera apertura por parte del concejal de Bienestar Social se dio. ¿En qué sentido? Él empieza a tomar como política pública y la hace una política doméstica, empieza a tomar el concepto de somos Guadalajara diversa. Y en este concepto de Guadalajara diversa entra la visibilización de las personas migrantes. Hace spots en donde invita a que las personas participen y a través de estos spots publicitarios empieza a hacer una propaganda a la ciudad para, para hacer conciencia de que las personas, más allá de ser solo los trabajadores de las familias, pues tienen algo más que aportarnos. El concejal de bienestar participa a la concejal de cultura y a través de la concejal de cultura empiezan a abrir espacios públicos que hasta hace pocos días no estaban abiertos. ¿Qué quiero decir con esto? La participación y la presencia de las personas migradas, sobre todo celebrativas, eran en espacios religiosos. Ellos bailaban dentro de las instalaciones de las parroquias o de las escuelas donde se les invitaba, pero no habían llegado a estar en espacios dentro del ayuntamiento o dentro de los espacios públicos de la administración. Y a través de la Jornada Mundial de las Migraciones, que es un espacio que conglomera a toda la diversidad que está aquí presente, la administración ha abierto las puertas para que las personas migradas y refugiadas estén en un salón de usos múltiples, en un el salón de actos de el ayuntamiento. Por primera vez, las personas migradas y refugiadas van a tomar este espacio para contarnos su experiencia intercultural y el proceso que han ido haciendo para entrar hasta llegar a este espacio público que el ayuntamiento hoy por hoy les abre las puertas y les reconoce su presencia aquí en la ciudad. Además, no solo por la cultura, las personas han llegado y han trascendido en la presencia de la localidad. Esta visibilización que ellos mismos fueron abriéndose ha provocado que algunas de estas personas sean invitadas a participar en las Cortes de Castilla-La Mancha. Y cuando hablo de las Cortes de Castilla-La Mancha, estoy hablando de la participación en la política doméstica de la provincia autónoma, de la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha. Es decir, la voz de las personas migradas y refugiadas en esta ciudad y en esta comunidad autónoma ha empezado a ser escuchada, a saber las necesidades, las realidades, las problemáticas con las que las personas se encuentran y empieza a ser tomada en cuenta, no como un primer paso de las administraciones, sino como una toma de conciencia de las personas que ha surgido de una experiencia experiencia religiosa a través de sus fiestas patronales hasta llegar en estos momentos a ser considerados en la vida y en los espacios públicos de la administración. Todavía no llegamos a que sean tomados en cuenta en los elencos de las fiestas patronales, porque apenas este año se empezaron a celebrar nuevamente las fiestas patronales. Aquí las fiestas patronales, perdón, las fiestas de la ciudad están dentro de los primeros 15 días de septiembre, y con el tema de COVID, pues las fiestas no se han celebrado como aquí se celebra, ¿no? Hay siempre alguien que hace un pregón, que este pregón es el que inicia las fiestas de la ciudad, y después diferentes escenarios donde se vive la fiesta de la ciudad. Todavía no llegamos a ese espacio, todavía no llegamos a que en el elenco de la fiesta esté la presencia de la comunidad búlgara o de Marruecos o ecuatoriana o peruana o brasileira. Ese espacio todavía no llega. Yo espero que el próximo año ya podamos ser incluidos dentro, o ya puedan ser incluidos dentro del escenario y dentro del programa de las fiestas de la ciudad. Pero haber llegado, que las personas hoy por hoy lleguen a estos escenarios dentro de las instalaciones del ayuntamiento, es un paso gigante, gigante que las personas han dado desde la toma de conciencia de ellos, de saber que estaban siendo invisibilizados, y de la necesidad de ellos mismos de tomar conciencia que juegan un papel muy importante, muy, muy importante para la construcción de esta ciudad como una ciudad intercultural y, insisto, hoy es política pública el saberse una Guadalajara diversa. A mí me parece una experiencia bastante rica, me parece también un papel muy importante y muy coyuntural en estos momentos en donde la presencia de las personas migradas y refugiadas pues está tomando otros rumbos en diferentes espacios. Hablaré un poco de México porque de ahí vengo. Esto se está volviendo un reto no solamente para México trabajar desde la migración de tránsito, que creo que ahí en este proceso hemos avanzado mucho en el tema del acompañamiento a las personas migradas y refugiadas en México, y el reto ahora está cómo ellas son parte de la vida social, comunitaria, política, espiritual, porque no solamente hablamos de que la gente es católica, sino tiene todo un bagaje y una experiencia espiritual diversa. Pues ¿cómo les incluimos? ¿Cómo les hacemos parte? No como sujetos de segunda, sino como ciudadanos y como parte comunitaria, aunque no tengan una situación administrativa migratoria regularizada, pero siguen siendo parte de una comunidad a la que necesitamos y nos urge tenerlos en cuenta
para construirnos en esta realidad intercultural e interreligiosa. Este proceso aquí no es todavía un proceso en avanzada. Esto es un proceso que está construyéndose, que yo creo que las bases están puestas y que ya no hay vuelta para atrás. Hoy por hoy la gente ya no se ve solo desde su mirada identitaria, sino con esta perspectiva interreligiosa e intercultural, y desde ahí se quieren seguir construyendo. Y insisto, para mí me parece que este es un pequeño, muy rústico ejemplo que a mí en lo personal me da mucho horizonte. Insisto, lo pienso desde México porque es la realidad de la que yo vengo, y en estos momentos en donde las personas en México están optando o están forzadas a quedarse, creo que es una oportunidad para vernos y para construirnos y reconstruirnos desde otras miradas. Yo dejaría hasta aquí, no sé si he pasado el tiempo o cómo estoy. Espero haber explicado lo que yo quería compartir con ustedes, y bueno, de antemano muchísimas gracias por su atención, y me quedo abierta a las preguntas que ustedes tienen. Muchas gracias, hermana Leti. La verdad, pues le agradecemos también por el esfuerzo que ha hecho, porque usted allá son las 3 de la mañana, entonces, pues eso es un valor agregado a esta conferencia. Pues sí, definitivamente hay temas que usted está poniendo como los puntos sobre los temas que están trabajando estudiantes en términos de acción colectiva, en términos de gestión asociada, política pública. Entonces, nos ha dado un panorama muy bueno sobre un estudio de caso de esos procesos desde la construcción, ¿no?, de esta acción colectiva que desemboca en construcción de política pública. Entonces, en lo personal me pareció un gran ejemplo y estudio de caso, ¿no? Hay algunos que yo podría plantearle como pregunta, ¿no?, de seguimiento, de diagnóstico, pero vamos a abrir el espacio. Si gusta, vamos a ir uno a uno. No sé tú qué opines, Inés. Hay 3 personas que quieren hacer preguntas. Por cuestiones de tiempo, pido tu consulta, Inés, sobre si darle la palabra a cada estudiante e irnos uno a uno, o que los 3 estudiantes o hacemos un grupito de preguntas y se las planteamos a la hermana. No sé qué pienses, Inés. Yo estoy de acuerdo, pero aquí más bien la hermana Leti, cómo se sienta, si quiere ir respondiendo una a una las preguntas, o quiere que le hagan 2 preguntas o 3 preguntas los estudiantes que se están anotando en el chat. Igual los invito a todas y todos a participar. Creo que esta es una muy buena oportunidad que la hermana Leti nos ha compartido su experiencia, y sobre todo para el desarrollo de muchas y muchos de los diagnósticos que en este momento justo se encuentran realizando. Y nada más les pediría por favor que cuando tomen la palabra pues se presenten también para que la hermana Leti los conozca. Muchas gracias, Inés. Pues hay ahorita tenemos a 2 personas. Vamos a plantearlas las 2, ¿no? Que empiece Natasha. Natasha, si gustas tú hacer tu pregunta, como dice la doctora Inés, si le puedes decir a la hermana Leti dónde trabajas, cuál es como tu tema, y después inmediatamente que Rafael haga también su planteamiento. Y después hay un tercero, nos vamos a quedar con esas 3. Está primero Natasha, después Rafael Pedregal y después Rubén Guzmán. En ese orden, si pueden plantear los 3 sus preguntas, por favor. Entonces, iniciamos con Natasha. Hola, muchísimas gracias, hermana Leti. De veras, qué esfuerzo que esté a estas horas escuchándonos y dándonos este espacio. Yo soy Natasha Uren, soy estudiante de la especialidad
He trabajado en el Senado, en el desarrollo de políticas públicas, gestioné una organización binacional entre Estados Unidos y México que se llama Coalición de Migrantes Mexicanos, y en particular como que mi enfoque es mucho la inclusión, ¿no? Y cómo hacemos comunidades que abracen la migración, así que pues todo lo que le escucho me emociona y llena como de motivación, que hay un espacio donde se puede hacer y que no perdamos la fe, ¿no? Pero justo pensando, ¿no? Y han sido 2, 3 días que yo creo que para todos los que estamos metidos en migración son bien difíciles porque la política pública y el Estado son, dan discursos esquizofrénicos. Esa es la palabra que a mí me gustaría un poquito como resaltar, como que me siento en una esquizofrenia absoluta, porque por un lado tenemos el gobierno diciendo, los estamos invitando a que no se queden, ¿no? Hoy veía un tuit del comisionado del INAMI, veo ayer un tuit de Genaro Villamil, que es parte del gobierno federal, ¿no? Que saca y dice, es detestable cómo persiguen a los haitianos. A ver, ojo, yo claro que lo creo, pero tuve que responder con un tuit de fotos, ni siquiera, o sea, podría haber sacado una galería de fotos de cómo un comisionado del INAMI le está casi aplastando la cabeza a un migrante, cómo les están quitando a los niños a los haitianos, cómo... Y entonces en todo este caos, ¿no? Ayer en algunos de los chats de migrantólogos en los que estoy decían, es que tratamos de, todos los que estamos dando entrevistas o estamos en medios, no hablemos de crisis, porque la crisis asusta. Hablemos de que estamos en una emergencia. Entonces, es que si no hablamos de crisis, no podemos llegar a buscar soluciones ante una crisis, ¿no? Y escuchándola me inspiro mucho, pero digo, ¿y por dónde empezamos? O sea, ¿cómo empezamos a desmenuzar, no? Yo ahorita que veo justo en la Ciudad de México, bueno, pues ya vimos que las instalaciones de la comarca ya están saturadísimas de haitianos, entonces ya va a ser poco para la Ciudad de México, ya por fin nos va a tocar otra vez volver a hablar del tema migratorio como algo cercano y nos da oportunidades, pero ¿cómo empezamos realmente a demostrar eso? Que las comunidades incluyentes, que podemos generar mejores economías, que generamos multiculturalidad. ¿Dónde empezamos? El primer hilito, ¿dónde se deshebra para que empiece a construir como ustedes han estado construyendo allá? Muchas gracias. Gracias, Natasha. Vamos a escuchar Ah, otra, ¿verdad? Otra pregunta. s- sí, Sí. sí, sí, si gusta, Leticia. sí, si gusta, agarramos tres preguntas y le devuelvo el micrófono. Y estaba la primera persona que quería hacer una pregunta y pido una disculpa es Cristina. Entonces vamos con Cristina y después Rafael. Regresamos con la hermana Leti y después sigue Rubén. Entonces, Cristina, por favor. Hola, buenas noches. Yo soy Cristina Pisoña de la Ciudad de México. Estoy haciendo la maestría en Migración Internacional. Soy profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana y mi tema es el derecho de asilo y refugio en la Unión Europea. Bueno, que me parece muy interesante lo que hace, realmente un valor increíble, ¿no? Pero la pregunta es, em, ¿están trabajando con residentes, no necesariamente migrantes legales, lo cual genera un problema eh, adicional, porque los residentes pueden tener miedo de presentarse a las autoridades, obviamente, porque no tienen una categoría migratoria legal, digamos, ¿no? Sin embargo, y eso pasa en España, hay una aceptación política a nivel de las comunidades para que tengan cierto, bueno, participación, ¿no? Cierta capacidad de estar y de decidir y participar, etc. Sin embargo, cuando uno ve las estadísticas de Eurostat sobre lo que considera la población en relación con la migración, un porcentaje muy alto dice que es un problema, que la Unión Europea y los Estados miembros tienen que tener una actitud más, como dice, más responsable, en el sentido de tener más control
sobre la migración, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que desde su experiencia, porque nos contó qué pasa con los residentes, cuál es la labor de ustedes como organización religiosa para lograr esa interculturalidad, y me alegra que maneje el término interculturalidad y no multiculturalidad. ¿Qué pasa con la población? ¿No? ¿Qué pasa con la población en relación con esos residentes que incluyen a los ilegales? ¿Y qué pasa con la población en relación con la comuna? ¿No? Y bueno, ¿cómo se da esa relación y seguramente esos conflictos, probablemente, en función de estadísticas, de datos duros de las estadísticas de Eurostat? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Continuamos con Rafael Pedregal, por favor, Rafael. Sí, buenas noches. Yo soy Rafael Pedregal. Bueno, actualmente soy profesor de manera independiente de inglés y de alemán, pero mi vinculación con la migración ha sido sobre todo a través de la academia. Me ha gustado, o me he involucrado en dar clases sobre temas de migración internacional y un tiempo también sobre las relaciones México-Estados Unidos y todo lo que es la cuestión de la frontera, ¿no? Y bueno, mi pregunta básicamente versa sobre la cuestión de estos grupos que se han formado allá o de este grupo allá en Guadalajara, ¿no? ¿Qué tanto cómo intervienen los estudiantes internacionales, ¿sí? Que, bueno, este grupo, digamos que a veces ni siquiera son considerados como migrantes, ¿no? Por algunos académicos, pero por otro lado, bueno, y a pesar de que no tienen estos problemas digamos, de conseguir trabajo, porque muchas veces están dedicados enteramente al estudio, están becados, a veces tampoco el tema de la vivienda, ¿no? Que se lo resuelve la universidad o que ellos tienen manera de resolverlo, pero que sí tienen esa necesidad de integrarse o de, digamos, de buscar pues no un refugio en la manera de que vienen huyendo de una problemática, ¿no? Simplemente en el encontrarse, ¿no? En un país nuevo y con una cultura y un idioma distinto, ¿no? Entonces sería más o menos la idea, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Pues, hermana, si gusta darnos un comentario o respuesta. Muchas gracias, Gabriel. A ver, intentaré dar respuesta a los tres comentarios y claro, desde la realidad de donde yo estoy, ¿no? ¿Por dónde empezar? Dice Natasha. Fíjense que voy a hacer un comentario. Yo revertiría la palabra crisis humanitaria por crisis de gobierno. Hay una crisis en la forma de gestionar la política migratoria a nivel global. Una crisis de respuesta con perspectiva humana, porque tienen muy claro y es clara la política migratoria a nivel global de dar respuestas militarizadas, de dar respuestas de cierre de fronteras, y lo que ustedes están viviendo con la población migrada y refugiada en las fronteras, tanto del sur como del norte y ahora en México, aquí lo tenemos en Gran Canarias, en Ceuta, en Melilla. Yo he estado hace 2 semanas, 3 semanas en Lesbos, una frontera donde la Unión Europea tiene estos campos de concentración, porque no le puedo llamar de otra manera, campos de concentración donde está la gente esperando, privada de la libertad, esperando una respuesta desde una perspectiva humana de una política europea, ¿no? Entonces, no es una crisis migratoria, es una crisis de la gestión de los estados a resolver esta realidad, pues que hoy por hoy es una realidad que interpela a nivel global.
Por lo tanto, si ustedes se fijan, yo no hablé de hacer solo un trabajo de incidencia a niveles más mayores, porque aquí en España nos sigue rigiendo la política migratoria europea. He hablado del trabajo constructivo y comunitario con las personas, porque creo que ahí es donde tenemos que hacer la apuesta. En la medida que las personas van tomando conciencia, hablo de la gente que ya llegó aquí, de la gente que llegó aquí pensando que las cosas iban a ser muchísimo mejores. Y no es verdad. Las dificultades que tiene la gente en la realidad de tránsito, la gente la vive aquí también. Les he dicho que la primera preocupación para las personas aquí en Guadalajara y en España es encontrar trabajo. No es que la gente llegue aquí y al segundo día ya encontró trabajo. Eso es una mentira. No tiene posibilidades de tener una vivienda. Las personas, eso es muy importante, las personas aún buscando una protección internacional, porque los procesos siguen siendo tan difíciles como en México, pasan de ser personas de protección internacional a ser personas en situación de calle, porque la respuesta de la política migratoria no es tan rápida y por lo tanto, mientras están en este limbo en donde ellos han pedido protección internacional y el Estado no se las ha dado, se quedan en un limbo que no son ni migrantes que están en una situación de búsqueda de mejora de vida, que son solicitantes de la protección internacional, pero no hay ningún paraguas en donde ellos puedan ser acompañados y por lo tanto su situación de indigencia es un hilo muy fino que pronto se pierde. Me explico esa parte. Entonces, hay que hacer trabajo con las personas. Y con esto tomo un poco la respuesta a Cristina. Fíjense, primero corregir, las personas no son legales o ilegales, están en una situación administrativa irregular. Y yo no hablé de gente que es en la situación regular o irregular. He hablado de personas migradas y refugiadas en esta ciudad. Por lo tanto, a los espacios y a la incidencia han participado personas que están en situación migratoria irregular. El espacio de concienciación es para todos y son todas las personas que participan en estos grupos interculturales quienes se han atrevido a dar este paso de que las autoridades y la comunidad tome conciencia de su presencia, independientemente de cuál sea su situación administrativa migratoria. Porque me parece que el trabajo que tenemos que hacer es con la comunidad. Bueno, se quedan ahí, están en México, están en los diferentes lugares, están en la situación en la que están, pero ¿en qué momento nos vamos a acercar a la comunidad migrada y refugiada que se está asentando en las rutas migratorias o en las ciudades donde se están asentando, para empezar a hacer un trabajo más social y más de derecho político? Porque el derecho político que tienen no tiene que ver con una situación migratoria regularizada o no, es un derecho, situación política. ¿Me explico? Entonces, creo que el trabajo tiene que ser de base con las personas y acercarnos con las comunidades sin dejar de buscar los cambios en esta política global, pero empezar a hacer trabajo transformador y comunitario en las localidades donde se quedan. Y entro ahí con
la pregunta que decía Cristina, ¿qué pasa con la población? Bueno, hablo de Guadalajara porque aquí es donde yo estoy. La población española en un primer momento, sobre todo aquí en la región de Guadalajara, la gente toma distancia en un primer momento y sigue con esta mentalidad de ser patrón y trabajador. Pero poco a poco, en la medida que la gente ha ido aportando y compartiendo, hoy, para la celebración de la Jornada de las Migraciones, que la empezamos mañana, hemos logrado reunir a personas de más de 20 nacionalidades para hacer los actos celebrativos. Más de 20 nacionalidades, entre ellas españolas y españoles que están participando en las actividades de esta celebración. Quiere decir que este primer rechazo o distanciamiento se da, pero no vamos a tener todavía la acogida de todos los 80,000 habitantes que tenemos aquí en la ciudad. Sin embargo, las personas, a la medida que van conociendo las realidades, los contextos, las situaciones que viven las personas migradas y refugiadas aquí en esta ciudad, van también haciendo otros procesos de acogida y de integración y de integrarse ellos mismos a los procesos que las personas van teniendo. ¿Me explico? Con esto no estoy negando que siga habiendo expresiones xenófobas, comentarios racistas. Esto no lo hemos quitado. Simplemente estamos dando otras miradas de otros aportes que las personas están dando y que están siendo aquí en esta ciudad. Y en cuanto a los estudiantes internacionales, ahí reconozco que no la absorción de la escuela, del tiempo escolar, ni a los estudiantes les hace entrar en la vida comunitaria que hacen estos grupos de personas que ya viven aquí, ni ellos tampoco, ni ellos salen, ni nosotros tampoco hemos entrado a los espacios estudiantiles para hacerlos partícipe de la vida transformadora de la ciudad. De esos reconozco que ahí es un vacío que todavía tenemos. Tenemos aquí una casa estudiantil. Guadalajara tiene solamente una área de la Universidad de Guadalajara, de Alcalá. No tenemos muchos estudiantes, pero sí hay presencia estudiantil aquí en la ciudad. Entonces, ahí está todavía un paso a seguir y te agradezco por haberlo puesto sobre la mesa. Muchas gracias, hermana, por esta respuesta. Tenemos un segundo bloque de preguntas. Está Rubén Guzmán, Rosario Martínez y Gabriela Gaspar. La pregunta de Gabriela la vamos a plantear porque su micrófono no está funcionando. Les recuerdo si se pueden presentar, dónde trabajan y desde dónde se conectan. Entonces, Rubén, ¿tienes el micrófono, por favor? Sí, muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Rubén Guzmán y yo me encuentro en la Ciudad de México. Yo trabajo en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es una oficina que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que en los recientes años el tema migratorio ha sido muy importante en esta oficina o en esta instancia porque, digamos, lo que ha hecho pues ha tratado de implementar los programas de alguna manera preventivos de la migración, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, que son parte de lo que ya se está ejecutando en México, pero que se ha tratado como de adaptar un poco a estos contextos, sobre todo del norte de Centroamérica, como una primera semilla, ¿no? Una primera semilla desde la perspectiva de tratar el tema de la migración desde la mirada del desarrollo y no desde el control o la contención, ¿no? Pero justo, hermana, muchas gracias por su tiempo.
Mi pregunta va, o mi inquietud va justamente en esto, ¿no? Dado que ya nuestra realidad como país, pensando en México, ¿no? Es de un país que no solo ya es tránsito, sino también es un país que empieza a ser cada vez más un país de destino en el que muchas personas migrantes ya están tratando de quedarse, ¿no? Desde los que ya están solicitando asilo, están solicitando refugio, y no solo ya desde los flujos de los países del norte de Centroamérica, sino también de otros países, como ya se ha comentado y como lo vemos en las noticias, ¿no? Entonces, en este sentido, de pronto no solo es atender el tema inmediato de la población que está en tránsito, sino ya hay que pensar en tener programas y políticas a niveles locales de cómo ayudar a la integración de las personas que buscan tener oportunidades en estos primeros niveles de integración, ¿no? Que según la teoría, en esa larga trayectoria de integración, lo que usted ha comentado también de que el aspecto socioeconómico, sobre todo el trabajo y la vivienda, son fundamentales y son como lo primero que se tiene que conseguir en ese tránsito o en esa trayectoria de integración, ¿no? Entonces vemos, es un ejemplo realmente digámoslo, inspirador, ¿no? Lo que usted nos ha compartido en el sentido de cómo un actor no gubernamental, en este caso la diócesis y la misión religiosa que hay en la ciudad de Guadalajara, ha promovido o ha facilitado quizá esa segunda etapa que es importante en todo colectivo, en todas personas migrantes, que es el empezar a asociarse, empezar a formar o a fortalecer las redes de capital social. Y justamente ahí es a donde va mi pregunta. Usted nos compartió de que ha habido todo un acompañamiento de tal manera que se llegó a un punto en el que las comunidades han empezado a asociarse, a tomar conciencia de sus diferencias, pero también de sus retos o desafíos comunes, de sus condiciones de colectivos migrantes, ¿no? Y en su proceso de integración. ¿Hasta dónde, no? Porque llegó un punto en el que usted nos comparte en el que ya la municipalidad había mucho tiempo o había pasado mucho tiempo incluso de colectivos que no habían tenido ninguna interacción a nivel de la municipalidad o de la institucionalidad local. Y la pregunta es entonces, ¿cuáles fueron como las estrategias desde el punto de vista del colectivo, ¿no? Desde el acompañamiento del actor no gubernamental, de la misión de la diócesis y también de los propios colectivos cuando ya se asociaron? ¿Cuáles fueron las estrategias que se siguieron para de alguna manera ya entrar y visibilizarse y empezar a que el ayuntamiento o la alcaldía, ¿no? Acá en nuestro contexto, empezara a tomar en cuenta, pero no solo a tomar en cuenta, sino ya a incluir en los programas, por ejemplo, quizá iniciales de interculturalidad a nivel local, la visibilidad de estos colectivos? Y la pregunta va en el sentido de un poco traslaparla a lo que ya estamos viviendo. Nosotros tenemos puntos ya en este país en el que Tapachula, por ejemplo, la frontera sur, Monterrey, Ciudad de México, ni decir de las ciudades del norte fronterizas, enfrentan estos desafíos a niveles locales y a nivel de los ayuntamientos, a nivel de las municipalidades. Es necesario impulsar estos programas de facilitación, de integración. ¿Hasta qué punto estos programas deben de incluir el fortalecimiento de las redes de capital social, pero también a la facilitación de que al menos en los primeros niveles de integración estas personas puedan hacer redes y puedan ayudarles a insertarse a nivel laboral y de los aspectos fundamentales de sobrevivencia como la vivienda? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es como la estrategia que siguieron ustedes, ¿no? Para de alguna manera empezar a institucionalizar esta inclusión, vamos a llamarle a nivel municipal, es decir, que la inclusión no fuera ya solo desde la concienciación de los grupos colectivos, sino ya a nivel de los gobiernos locales, en este caso de la Municipalidad de Guadalajara,
porque quizá tal vez podríamos tomar algo de esas estrategias para proyectarlas aquí a nivel local y pensar, ¿no? De acuerdo al contexto, por supuesto, qué es lo que podríamos impulsar, ¿no? Para que a niveles locales empiecen estos programas municipales, como vamos a llamarles, de inclusión, integración, en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rubén. Rosario, si gustas plantear tu cuestión. Gracias, muy amable. Buenas noches, Rosario Martínez de Flaxo, Guatemala. Un gusto saludarle, hermana Leti, y muchas gracias por compartir su experiencia. También colaboro con la Franciscana para las Migraciones de Centroamérica y México y con Franciscan International. Y bueno, escuchándola, quería comentarle que en las investigaciones que hemos estado desarrollando en el programa, siempre siempre al final de toda la consulta que hemos realizado en las comunidades, sobre todo expulsoras de migrantes en Guatemala, siempre sale un actor clave, la iglesia. Y la iglesia también en sus diferentes denominaciones, la católica, evangélica, y hemos encontrado que es un vínculo muy importante para poder, digamos, justamente hacer estos espacios de integración y de relacionamiento. Entonces, y en esa línea hemos ido explorando más, trabajar con pastorales sociales en temas de proyectos piloto y en la línea de la incidencia, pues a estos espacios también que se crean a través de las pastorales de movilidad humana regionales y nacionales. Entonces, mi pregunta va en la línea de, considerando que un eje articulador es precisamente las profesiones de fe, ¿cómo logramos, verdad, que hacer este vínculo con la comunidad local y estas personas que están o ya lo explicó usted bien, algunos en situación de calle, como lo estamos haciendo ahorita en Guatemala, tenemos muchos grupos en las calles de hondureños, de nicaragüenses viviendo, charoreando, como dicen en México, o vendiendo en el sector informal. ¿Cómo logramos hacer esta conexión a través del vínculo de la profesión de fe? Yo creo que ese es un vínculo muy articulador, pero en su opinión, ¿qué deberíamos de hacer, por ejemplo, ustedes lograron a través de la parroquia? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros en este ámbito de acercamiento más en las localidades, en las municipalidades, precisamente con sacerdotes o pastores evangélicos, para lograr, yo creo que la voz de ellos es muy importante para hacer conciencia en la comunidad y también para abrazar mejor a estos migrantes que están sufriendo situaciones muy deplorables y también para hacer conciencia, ¿no? A nivel de actores políticos eh, y lograr tener algún tipo de incidencia al respecto. Gracias. Muchas gracias, Rosario. La pregunta de Gabriela Gaspar, hermana, es ¿qué acciones se podrían realizar para la construcción de una sociedad intercultural en una ciudad de estancia de corto plazo y de tránsito de personas migrantes? Ella es estudiante de la maestría en estudios de migración en el COLEF y trabaja en el área de búsqueda de soluciones duraderas para la población solicitante de refugio en Tapachula, Chiapas. Entonces, hermana, pues esas son las tres preguntas, complejas todas ellas, pero bien interesantes. Entonces, pues, hermana, sí nos gusta compartir. Bueno, espero dar algún comentario a las tres que coincido contigo, interesante una y otra. Bueno, empezaré haciendo un comentario con respecto a la pregunta que hace Rubén. Y Rubén, yo creo que México tiene un retardo, si no de una década, de más tiempo para responder a una realidad migratoria que ha estado ahí presente, muy activa, insisto, si no es de una década, un poco más.
porque desafortunadamente, al no querer darse cuenta los estados de la presencia de las personas migradas y refugiadas y de empezar a ver, a verles como sujetos, sujetos sociales dentro de su realidad, y de querer abordar las migraciones solo como un tema de regularización o de documentación o no documentación, ha perdido al sujeto en su todo. Y entonces esto me parece que nos ha dejado en un empobrecimiento de una respuesta de política más integral. Por lo tanto, yo creo que, perdonen que no tengo tanto estudio para documentarlo, y a lo mejor esto puede ser una tesis a futuro, pero creo que la presencia de migrantes en todo el territorio mexicano la tenemos desde hace bastante tiempo, que se empezaron a quedar en nuestras ciudades, en los pueblos, en las ciudades pequeñas, y que lo que pasa con la gente aquí, les hemos invisibilizado tanto y las personas se han invisibilizado tanto que se han mimetizado con la población. Y entonces esta riqueza intercultural y esta riqueza de ir buscando estrategias para construir otro tipo de respuestas, pues las hemos perdido. Uno, porque a lo mejor los gobiernos en turno, insisto, les preocupaba más ver cómo detener, cómo deportar, cómo ver la política migratoria desde una respuesta más de contención y de deportación, y no cómo la realidad nos estaba ya reclamando, ¿no? Entonces, ¿cuál estrategia han seguido la gente aquí? Se los he dicho, la gente empezó por un tema de fe, pero ellos mismos se han dado cuenta que no obstante la población y la autoridad local les ve, los ha visto, ha presenciado su diversidad cultural, las personas seguían siendo invisibilizadas para el Estado, para la comunidad. La estrategia que ellos han tomado, fíjense, muy inteligente, porque no fue, bueno, ahora vamos a pedir y vamos a ir por la búsqueda de un cambio de política migratoria. No, entraron por lo que tenían más fuerte, que era el tema de cultura, y por el tema de cultura empezaron a presentarse, porque, insisto, eso es lo que ellos han ido construyendo. Y por el tema de cultura empezaron a decir, oigan, pues aquí estamos, además de ser trabajadores, además de estar cuidando a las personas mayores y a los niños, también somos gente que tiene una espiritualidad, que tiene una riqueza gastronómica, que tiene una riqueza cultural, y aquí estamos y la queremos dar a conocer. Queremos que ustedes sepan que también nosotros hacemos poesía y escribimos libros. Y, me explico, o sea, eso que ellos tenían más fuerte es por donde la estrategia que ellos han tomado para poder entrar por ese espacio a ser tomados en cuenta y a empezar a abrir espacios en instalaciones del ayuntamiento. ¿Podrían haber entrado por otras áreas? Sí, porque el tema del abuso laboral, de la explotación laboral es muy fuerte. Pero saben que ahí en esa parte ellos todavía no son un colectivo fuerte. No lo son, por lo tanto, no se van a dar de topes desde el primer momento con algo que ellos saben que ahí son débiles.
Entonces, ahí me parece que la estrategia que han tomado ha sido, pues, donde ellos saben que pueden entrar y que pueden hacer una transformación. Y en cuanto a la pregunta o al comentario que decía Rosario, yo creo, Rosario, que hay que algunas veces hay que acercarse a los espacios religiosos, eh, y con estos espacios religiosos que ya hacen mucho, algunos de ellos hacen mucho, la verdad, porque los espacios religiosos son quienes han salvado las respuestas humanitarias que los estados no han querido resolver, eh, pero la urgencia, la urgencia roba la transformación a corto, mediano y largo plazo. Entonces, me parece que con los actores religiosos que acompañan la realidad migratoria, necesitan ayudarnos a tomar conciencia que la construcción de estas nuevas realidades de presencia migratoria en nuestros pueblos o en nuestras ciudades, necesita ser abordada, sí, lo urgente, las necesidades de primera, las necesidades básicas de primera urgencia hay que resolverlas, pero necesitamos pasar de lo urgente a una política de mediano, corto y largo plazo. ¿Por qué? Porque la realidad migratoria, querida Rosario, no va a parar, no va a parar. Al menos este inicio del siglo XXI estamos siendo testigos de que ni aún con la pandemia la gente dejó de migrar. La crisis sanitaria que ha provocado o que simplemente ha sido la gota para visibilizar la crisis económica también, está haciendo que la gente salga y que tome los riesgos que sea porque necesita vivir. Y los desastres naturales, que cada vez son un factor fuerte para que la gente migre, pues los tenemos aquí, ahorita, en el 2021, en este mes de septiembre del 2021. Por lo tanto, me parece que sobre todo con los actores religiosos que están acompañando estos espacios, hay que ayudarnos a ver esta mirada, sin dejar de atender las emergencias, pero sí con una mirada de corto, mediano y largo plazo. Y bueno, igual con las organizaciones de la sociedad civil, lamentablemente con las organizaciones de la sociedad civil que hoy por hoy trabajan por proyectos, pues responden también a los proyectos que se sostienen, ¿no? Pero creo que una oportunidad de más larga duración puede ser con los actores religiosos, porque muchos de ellos respondemos desde una respuesta pastoral y no desde un proyecto que hoy me sostiene y mañana se termina. A lo mejor, pues en estos espacios de actores religiosos puede ser un vínculo muy importante para poder crear y construir este otro camino. Y bueno, las acciones para construir comunidades interculturales, lo he dicho, son las mismas personas que se abrieron, se han abierto a verse ya no solo como ecuatorianos o peruanos, sino se han dado cuenta de que aquí en la ciudad habemos más personas con otra riqueza cultural y con otras experiencias también religiosas. Y esto es lo que ha provocado que la gente vaya abriendo espacio a querernos conocer, ¿saben? Para mí es muy
experiencia muy interesante cuando mujeres de América Latina, venezolanas sobre todo, en este contacto con mujeres musulmanas, empiezan a decir, oye Leti, es que en mi vida habría tenido yo la idea de que me iba a empezar a juntar, a tener relación, a encontrarme y a conocer a personas de esta otra cultura. Conocer las celebraciones, el Ramadán, la fiesta del Cordero, y conocer lo que lleva y conlleva esta fiesta del Cordero, esta fiesta del Ramadán. Para la gente dice, oye, es que hay muchas cosas que vivimos en similitud, pero claro, desde espiritualidades diversas, ¿no? O sea, el encontrar que también hay muchas cosas comunes que vivimos y que celebramos y que compartimos, pero que de pronto, pues este miedo y este concepto de ver al otro como el peligro y como alguien de quien me tengo que cuidar, es una cosa que ellas van desmitificando, porque el encuentro, que eso es muy importante, les está dejando ver que pues es una riqueza construir y verse desde esta interculturalidad. Yo creo que hoy por hoy, de verdad, la gente, sin dejar de ver y de celebrar sus fiestas particulares, pero ya no se ven sin la presencia de estas otras presencias, porque esto es la comunidad y esto nos hace ser comunidad. Muchas gracias, hermana. Hay dos últimas intervenciones. Les voy a pedir, si ya estamos sobre el tiempo, si pueden ser breves en sus intervenciones. Solamente está Rafael Hernández y también Israel Ibarra. Entonces, Rafa, si puedes hacer tu pregunta, e inmediatamente Israel. Pues realmente no es pregunta, nada más aprovechar la oportunidad para saludar a Leti. Leti querida, qué gusto volverte a encontrar y también pues qué grato escuchar todo esto que estás trabajando, años sin vernos, sin escucharnos, y pues qué grata coincidencia y posibilidad. Y resaltar, pues para todas y todas en un poquito como algo de lo que está haciendo Leti, en el sentido de la importancia que está jugando la propia pastoral como, digamos, un mecanismo de facilitación de estos otros procesos de encuentro, que como ella muy bien lo llama, y también de la distancia que tenemos aquí en nuestro contexto, ¿no? Recuerdo justamente algunas experiencias con la misma Leti acá en Guadalajara, Jalisco, ¿no? Donde en acercamiento con la propia pastoral, donde nos decía algún obispo, sí colaboramos, pero solo con la feligresía, ¿no? Con creyentes católicos, ¿no? Entonces, se ha ido avanzando indudablemente gracias al esfuerzo sobre todo de sociedad civil y dentro de sociedad civil, de muchas expresiones que están vinculadas a la iglesia, ¿no? Como la congregación de la que forma parte Leti. Entonces, pues bueno, solo era ese comentario, Leti. Saludarte y agradecer por el espacio. Gracias, Rafa. Gracias, doctor. Israel. Felicitación por toda su exposición. La pregunta es en el sentido de la comunicación, en dos niveles. Me gustaría saber cuál es la estrategia para comunicar a estas comunidades. Me tocó vivir hace 10 años en Madrid y, bueno, veía que algunos espacios eran un lugar de encuentro de estas poblaciones, por ejemplo, los locutorios, los mercadillos, en los cuales yo también me involucraba, estuve trabajando como periodista allá,
Y una de las situaciones que yo encontraba en cuanto a hacer esta comunicación a nivel uno a uno, a nivel inmigrante con inmigrante, pues era la parte del idioma y, bueno, muy ligado también a la parte de la religión, ¿no? Y que va más allá, pues, de la propia comunidad hispanohablante, que creo que es la que más fácil se comunica, sino cómo se está dando o cómo le están haciendo para comunicar, por ejemplo, a aquellos que vienen exiliados de China, que vienen con sus creencias budistas, los que vienen con sus creencias hinduistas, que vienen con alguno de sus decenas de lenguas, quienes vienen de Centroáfrica, que tienen una religión o religiones muy particulares, y bueno, la comunidad musulmana, que es una de las principales, ¿no? del norte de África. ¿Qué estrategia están utilizando para comunicarse? Y en un segundo nivel, también hablando en materia de comunicación, a mí me gustaría saber cuál es la relación con los medios de comunicación, de ustedes con los medios de comunicación. En mi caso particular, yo estuve trabajando en el periódico El Mundo y, bueno, veía una gran diferencia en un nivel masivo en relación a nuestro país, que es la especialización de los periodistas, en este caso en materia migratoria. Creo que el caso más destacable pues viene también siendo el trabajo que está haciendo el país en cuanto al involucramiento de sus periodistas y también una posición, creo, pues evidentemente más garantista, ¿no? La que defiende el país. Serían esas las dos preguntas que yo quería hacerle, tanto a nivel individual, esta comunicación entre tantas culturas tan distintas y con diferentes idiomas, y su relación con los grandes consorcios de España, que sabemos que son 3 o 4, ¿no? Y ahí están todos los medios. Adelante. Muchas gracias. Israel. Y muchas gracias, Alonso, por tu presencia. Muchas gracias. A ver, agradezco mucho tu aportación, Israel, porque, mira, las organizaciones que acompañan todo el tema de regularización, etcétera, sí imparten cursos de castellano para que la gente, sobre todo, que viene de estas otras realidades y de estos otros idiomas, pues aprenda el castellano. Y es muy interesante porque, si te recuerdas, lo puse como una primera necesidad básica para ellos, porque si no hablas el español, aquí es muy difícil que te insertes en la vida de la comunidad y laboral. Sin embargo, nosotros como Delegación de Migraciones no hacemos clase de español. Hemos llamado o hemos construido un club de conversación, un club de conversación, y le hemos puesto Club Dabar. Tiene todo un sentido de fondo, este Club Dabar da espacio para que la gente hable, aunque hable de manera incorrecta, porque justo lo que para muchas personas se requiere son espacios para darse a entender, porque las clases de español pues son lo que es 1 hora, 5, 6, 10, ahorita con el tema del COVID, personas que vienen, te escuchan al profesor, que normalmente son voluntarios, y párale de contar, ya no hay más espacio para que la gente interactúe. Y nosotros con este tema del Club Dabar, entonces, insisto, lleva una pedagogía de fondo, hemos abierto este espacio para la conversación. ¿Y de qué hacemos que la gente hable? Porque eso les va a facilitar la comunicación. Sobre todo, la experiencia que yo he estado teniendo es con población de Marruecos. 4 personas de Marruecos que hemos hecho un camino de más de 6 meses en este club
de conversación, para que la gente empezara a expresarse en español. Ellos empezaron a contarme su historia, sus historias, qué pasaba en su país. Digo que lleva una pedagogía de fondo porque entonces cuando hablan de sus historias, el español les viene con toda el hablar en tiempos incorrectos, pero empiezan a contarme, que es riquísimo, empezaron a contarme de corrupción, empezaron a contarme de ausencia de derechos, de el papel que jugaban las mujeres, de no sé, de la riqueza de las playas, de los lugares de donde venían ellos, de los diferentes idiomas que hablan dentro del mismo Marruecos. Y esto se sumó a que íbamos y hacíamos algunos recorridos por la ciudad para que ellos también fueran adentrándose a conocer la ciudad. Y esta pedagogía que tiene el Club Dabar me hizo y nos hizo involucrarnos en el acompañamiento de la regularización de las personas. ¿Me explico? No es solamente la posibilidad de que la gente tenga el espacio para hablar, para darse la oportunidad de hablar equivocadamente y de irse corrigiendo, sino el Club Dabar, la palabra, tiene que ver con la palabra, voy a hablar en un término religioso, con la palabra, con este Dios que es el que abraza, el que abarca, el que transforma, el que puede hacer un proceso de vida y de cambio en la persona. Y desde ahí, con gestos, con acciones, hemos tratado de acompañar a las personas. Escuchen, no estoy hablando de un proceso de conversión ni de proselitismo religioso, para nada. Estoy hablando que estos espacios nos han permitido hacer un acompañamiento integral, integrador de las personas, y que hoy parte de este grupo que ha participado en Club Dabar son gente que participa en esta construcción de una comunidad intercultural. ¿Me explico? Entonces, esa es la estrategia que nosotros hemos estado haciendo desde Club Dabar. En cuanto a los medios de comunicación, Guadalajara es una ciudad muy pequeña, es un barrio de México. Por lo tanto, los medios locales, pues, tú sabes, son medios comerciales que lo que menos les interesa es el tema migratorio y estos procesos transformadores que está haciendo la población migrante. Sí, por ejemplo, ahorita en este tiempo de la jornada de las migraciones, cubren pues la actividad que vamos a hacer, pero no necesariamente es que el proceso les interese, porque no es un tema que vende ni es un tema que atrae. Por lo tanto, pues bueno, utilizamos de alguna manera la visibilización en las redes sociales, y yo creo que ahí también las personas están haciendo un papel muy interesante, porque es muy interesante cuando de pronto algún medio de comunicación nos empieza a hacer entrevistas, y muchos de ellos que son los protagonistas también de las ruedas de prensa, empiezan a colgar las notas en su Facebook y a dárselo a conocer a sus familias que están en sus países, ¿no? Porque aquí quiero hacer otra connotación muy importante. Esta experiencia para mí me ha hecho tomar conciencia, y a lo mejor en algún momento en mi papel que jugaba en México
por las mismas circunstancias decíamos que éramos voz de los que no tenían voz, porque en su momento la situación migratoria así era. Pero hoy he hecho una opción, y es una opción de verdad convencida. Yo no soy voz de nadie, porque las personas tienen voz propia y de verdad tienen una voz, pero profunda, y no soy voz de nadie. Yo no represento la voz de nadie. Estoy compartiendo la experiencia que yo estoy viviendo con ellos y de lo que yo estoy siendo testiga. Pero ellos son los protagonistas de las entrevistas, ellos son los protagonistas de leer los comunicados. De verdad es impresionante toda la riqueza que tenemos en las personas, y que vale la pena descubrirlo y vale la pena caminarnos junto con. No sé, eso podría decir en términos de los medios de comunicación. Pues, hermana Leti, muchas gracias. Gracias. La verdad creo que fue un conversatorio, una presentación por demás nutrida de elementos conceptuales. Usted nos presenta un muy buen diagnóstico, como los estudiantes y las estudiantes de la especialidad están en camino a realizar, ¿no? Con esta presentación de los elementos, con esta presentación de la realidad empírica, en fin, es un tema muy interesante. Creo que se quedan muchas cosas como ahí en el tintero, podríamos seguir discutiendo, pero le agradezco mucho, hermana. Gracias por su tiempo, gracias por el trabajo que ha hecho, gracias también porque nos presenta la vinculación de temas como el aspecto religioso con el aspecto de la política pública, la participación civil, en fin, creo que elementos. Muchas gracias, hermana. Le agradezco también en nombre de la especialidad de Migración Internacional y la maestría en Estudios de Migración. A la doctora Inés también le agradecemos mucho, al doctor Rafael Hernández, al doctor José Ibarra también por conectarse. Y pues gracias a todas y a todos por estar en esta sesión. Hermana, pues estamos en contacto. Y pues nada, gracias. Esta video va a quedar grabado, ¿cierto, Inés? Va a quedar ahí en las plataformas. Y pues nada, pues que tengan una linda noche. Y hermana, pues que tenga un bonito viernes. Muchas gracias. Y bueno, nosotros mañana empezamos nuestra jornada de las migraciones, y nuestro primer panel es un café intercultural construido y donde participa la población que está haciendo todo este proceso que ya les conté. Va a ser transmitido por Facebook. Si de pronto por ahí ven las redes, está ya el link donde se estará representando. Y el sábado tenemos la fiesta intercultural. Como he dicho, más de personas de más de 20 nacionalidades están presentando poesía, arte, cultura, teatro. Y bueno, concluimos el domingo con una celebración eucarística. Y pues gracias porque me invitan en torno a esta fiesta, y para mí tiene todavía muchísimo significado. Pues gracias a todos, un fuerte abrazo y qué gusto volverles a ver, aunque sea de manera virtual. A ti, a Alonso, a Sandrita, que la vi por ahí también. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, hermana. Pues Gracias. gracias, hasta luego a todas y todos. Bye.